particularmente en esta dispensación de la gracia, es necesario hacer esta aclaración. Ya me entenderán por qué. Déjenme compartirles lo que encontrarían ustedes si buscan qué es la doctrina o el dispensacionalismo. Es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana. Hasta ahí no tenemos eh, nada que nos preocupe. Pero aquí viene algo que sí es preocupante. Sostiene esta doctrina que Israel, como una nación, y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, no forman un único pueblo de Dios, sino que son dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Y ahí, pues, esta doctrina se vuelve peligrosa. Sin embargo, el estudio de las dispensaciones como etapas del plan de Dios es muy importante para nosotros porque es una herramienta muy poderosa, muy valiosa, y por eso la tomamos. Pero es necesario hacer esta aclaración. Muy bien, hecha la aclaración, voy a continuar. Me voy a centrar entonces en esta primera etapa. Esta es la visión completa de lo que es el periodo de la gracia. Hay tres momentos importantes para estudiar. Nos vamos a concentrar únicamente en este primero por razones de tiempo, porque para estudiar este que es el periodo de la confusión o el periodo de la apostasía, necesitaríamos un tiempo bastante interesante, por lo menos una hora, y para estudiar esta parte del final del periodo de la gracia, necesitaríamos por lo menos otra hora. Por ahora les quiero decir que es bien importante y seguramente en algún momento vamos a tocar estos dos estudios, pero hoy me quiero centrar en el comienzo porque un buen comienzo marca un buen final. De manera que vamos a trabajar sobre esta visión. Comencemos. El tiempo del periodo de gracia es conocido también como el tiempo de la iglesia. Este tiempo comienza aquí en esta parte donde les coloqué la estrellita. Se considera que el periodo de gracia comienza con la venida del Espíritu Santo, ¿correcto? Esa venida del Espíritu Santo nosotros la conocemos normalmente dentro de nuestra cultura como cristianos, como creyentes. Lo conocemos como el Pentecostés y aquí la estrellita les voy a mencionar varios aspectos de ese momento. Este momento les quiero decir es uno de los momentos más importantes del plan de Dios y de hecho es tan importante que el mismo Señor lo tiene señalado como una de las fiestas especiales o de las santas convocatorias especiales. ¿Qué se celebra? Pues nosotros lo conocemos como el día de Pentecostés. Pentecostés tiene que ver con un conteo de 50. Podríamos decir en español el 50avo, ¿cierto? Eh, Esto lo encontramos en Hechos 2. Les ruego el favor que tomen nota de los versículos para que después vayan y hagan sus lecturas. Por favor, hagan. Entonces, Pentecostés en Hechos 2, digamos que se plantea que el momento de la venida del Espíritu Santo es cuando se estaba celebrando el Pentecostés. Nosotros lo conocemos como la venida del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que coincide, y digo coincide queriendo decir, Dios lo tiene planeado, que esto ocurre 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, que el inicio de la iglesia es marcado por un momento determinante que es la resurrección del Señor Jesucristo y ocurre esa venida, ese bautismo en el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección del Señor. No es coincidencia, pero fíjense que también es importante entender esto del 50, porque en Deuteronomio 16, desde mucho antes que el Señor Jesucristo viniera, la palabra de Dios, la instrucción del Señor, nos dice que deberíamos celebrar la fiesta o la conmemoración de las cosechas, y Él lo establece como que es la fiesta de contarás 7 semanas después de haber ofrecido el primer fruto. Y bueno, esto el pueblo judío lo conoce como la fiesta del Shavuot. Shavuot es una palabra hebrea que significa semanas. Entonces la fiesta del Shavuot es la fiesta de las semanas. Y
se celebra exactamente el mismo día que se celebra Pentecostés. Y vaya coincidencia, resulta que también el pueblo judío celebra eh, en esos 50 días después ellos celebran que recibieron la ley, o sea, las 10 tablas de los mandamientos en el monte Sinaí por medio de Moisés. Esto ocurrió 50 días después que ocurrió el éxodo. Aquí dice 50 días después del éxodo. Entonces, llama la atención ver cómo eh, ese Pentecostés, esos 50 tiene que ver con 7 veces 7, 7 por 7, 49 más uno, y así lo plantea Deuteronomio 16. Contarás 7 semanas después del primer fruto, y es que el primer fruto fue la resurrección, porque Jesucristo es el primer fruto de resurrección, ¿cierto? Él es el primero el primero en resucitar y marca el camino de nosotros que somos la iglesia. Entonces no son coincidencias. El Señor ha marcado que este es un momento importante. Y por ahora lo voy a dejar ahí, aunque pudiéramos seguir aprendiendo mucho de 70 semanas. Ustedes saben que el 7 bíblicamente tiene un significado importante. Significa que se ha cumplido un periodo o que un periodo ha cumplido su propósito de manera completa. Entonces es cuando se cumplen los periodos de manera completa. 7 periodos completos. Bueno, voy a dejarlo ahí. Y veamos entonces bíblicamente estos dos versículos que nos sugiere el estudio o que están marcados ahí porque son, digamos que los versículos clave de, mm, para definir o para determinar el periodo de la gracia. Dice Efesios 3 capítulo 3, verso 2. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Pablo le está hablando a los efesios y les dice, yo doy por sentado de que ustedes entienden, ustedes saben que Dios me encomendó una tarea y esa tarea la hemos conocido como la evangelización de los gentiles, ¿verdad? O sea, todos sabemos que Pablo es aquel a quien el Señor levantó para evangelizar, para llevar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles. Y Pedro es a quien el Señor formó para llevar las buenas nuevas de Jesús. ¿A quién? A los judíos. Bueno, muy bien, un datico ahí al mar. Entonces, Pablo dice, doy por sentado que ustedes saben que el Señor me mandó ¿a qué? A anunciarles que la gracia de Dios se les ha sido entregada. Y nosotros escuchamos esto con alegría. ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles. ¿Qué es gentil desde el punto de vista de la Biblia? Pues gentil es todo aquello que no es judío, así se define planamente, ¿cierto? Todo lo que no sea judío es gentil. De manera que nosotros que no somos judíos, pues somos gentiles. Y para nosotros es la gracia. Entonces aquí nosotros decimos, ah, no, rico. Y esto es fácil de escuchar porque nos conviene. ¿A quién no le gusta escuchar buenas noticias, cierto? Muy bien. Pero mucho cuidado con eso de querer de ponerle atención solo a aquellas cosas que nos gusta escuchar o aprender solo aquello que nos suena bonito, porque es una buena noticia. Mucho cuidado porque eso es precisamente como la estrategia para llegar a ese periodo de confusión de la religión y colocar a la iglesia en una situación de apostasía. Mucho cuidado con simplemente querer escuchar la buena noticia acomodándola de pronto a lo que yo quiero escuchar. Por eso tenemos que hacer estudios hermenéuticos para bajar y entender los textos dentro de sus contextos. Romanos 6:14, que es este otro versiculito que es importante dentro del periodo de la gracia. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Tremenda expresión esta, y ojo, y cuidado con eso, ¿cierto? Ay, perdón, me salté. Cuidado con esto. Dice, en cambio, ustedes viven en libertad en la libertad de la gracia de Dios. Wow, tremendo, ¿cierto? Porque ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Ustedes deben haber escuchado esto más de una vez. Y lo que les voy a decir en este momento es, quizás en esta corta instrucción, eh, lo único que le va a quedar a ustedes es la sensación de que, ¿cómo así? ¿Acaso eso no es verdad? Si la Biblia lo está diciendo, pero hay que hacer estudio hermenéutico para ir a los contextos para entender esto. Si
este tiempo de gracia es precisamente el periodo de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Entonces, veamos cómo está la iglesia. Mire, una pregunta inteligente que se haría en este momento y que yo creo que usted la tiene ahí, ahí a punta de la lengua, en la punta de su lengua, es, bueno, y entonces, ¿en dónde estamos en este momento dentro de este periodo de gracia? ¿Cierto? Ok, usted sabe que aquí, 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó, entonces vino el Espíritu Santo de Dios. Ok. Y a partir de ese momento, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Porque es que aquí en este momento, cuando vino el Espíritu Santo, ahí comenzó la iglesia. Ese es el nacimiento de la iglesia. Si usted quisiera celebrar el cumpleaños de la iglesia, pues tendríamos que hacerlo ahí, en esa fecha, el día de Pentecostés, ¿ok? O el día de la fiesta de las semanas, de Shavuot. Muy bien. Pero, ¿cuál es la pregunta inteligente que yo creo que existe en este momento? ¿Dónde estamos dentro de esta línea de tiempo? Pues quiero decirles que todos, si no la mayoría de los estudios cristianos en este momento apuntan que esta flecha grande que puse aquí es más o menos el punto donde estamos. Quizás inclusive hay quienes la ubican mucho más aquí. Incluso hay quien la está ubicando ya dentro de un periodo de tribulación. ¿Ok? ¿Qué le puedo decir yo de esto sin entrar en ese estudio de esta parte final que les dije que requiere de más tiempo? Les quiero decir que estamos viendo señales. Esto no es porque lo reveló, que alguien lo soñó o que vino el ángel y le dijo que ya estamos a no sé cuánto tiempo. No, es porque estamos viendo señales y las señales que nos fueron anunciadas precisamente se están cumpliendo. Y por esa razón, sin ser religiosos apasionados o sin ser, dejarnos influenciar por tanto sensacionalismo que hay en este momento en las redes, vemos que así fácilmente, rapidito, llegamos a los días donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y no necesito dar ejemplos de esto porque ustedes conocen muchos. Entonces, analicemos cómo se ve la iglesia de Jesucristo en este momento. Esa iglesia que nació aquí hace más de 2000 años, digamos 2024, si siguiéramos eh, el calendario, no, ¿cómo se llama? Bueno, es que seguimos. Se ve así, 2024 años después. Resulta que nosotros los que somos creyentes en Jesucristo, pues nos califican dentro del grupo del catolicismo, ¿cierto? Porque el resto de las religiones, pues, no consideran a Jesucristo. ¿Vamos? Y resulta que somos el 16% en cuanto a una participación mundial. Uno diría, wow, qué poquito, ¿verdad? Qué poquitos. Y qué preocupante, por ejemplo, pensar que compartimos en cuanto a participación, igual el mismo 16% con el islamismo. Mm, es tremendo, ¿no? Y bueno, no voy a hacer un análisis de comparativo entre las diferentes religiones del mundo, porque no acabamos esta noche, pero lo que sí conviene que hagamos, hijitos de Dios, es cómo está compuesto este 16%. Aquí estoy yo pensando, diciendo, ah, caray, de manera que todo el 16% de la población del mundo que aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿cierto? Eh, y todas estas son las iglesias que no son iglesias, sino son conglomerados de iglesias que se llaman denominaciones cristianas. Y uno dice, ¡epa! ¿Y cuánta división hay aquí? Mire, usted ha escuchado hablar de la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Ellos son cristianos. Usted ha escuchado hablar de los presbiterianos. Ellos son cristianos. Usted ha oído hablar de los metodistas. Ellos son cristianos. Ha oído hablar de los ortodoxos, de los católicos romanos, por supuesto, de los católicos no romanos también, de los holandeses, no mucho, de los anabaptistas, no mucho, pero sí los he escuchado por allí. Esto se escucha mucho, los congregacionales, copta, nadie sabe qué es copta. Anglicana, bueno, los que pertenecen. Anglicana se escucha mucho. Pentecostales, pero por supuesto que escucha. Luteranos, un montón. Bautistas, uff, ortodoxos. Wow. Entonces uno dice, un momentico, espere. O sea, la iglesia de Jesucristo
que es un 16%. En este momento uno sabe todas las desviaciones en cuanto a lo que es el estudio de la palabra hay en algunas de estas que no conocemos todas, ¿cierto? Pero uno sabe que los caminos que están siguiendo, déjenme decir, no son muy bíblicos, no están muy sustentados precisamente en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo y cuánto representa en este mapa? Yo quiero decirle que es bastante pequeño, ¿vale? Y aquí uno entiende entonces el tema del camino ancho y el camino angosto, ¿verdad? Bueno, voy a dejarlo ahí. Entremos en nuestro estudio hermenéutico. Estudiamos entonces Efesios 3:2 en su contexto. Cuando pienso en esto, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, y valdría la pena estudiar el contexto histórico para saber qué le pasó a Pablo por estar hablando de estas cosas. Bien, estaba preso y estaba con muy pocas posibilidades de seguir vivo. A propósito, dice Pablo, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Este fue el versículo que leímos antes, ¿verdad? Y es el que estamos profundizando. Dice Pablo, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. ¡Ay, caramba! ¿Cómo así que hay un misterioso plan? Espere. Ahí uno dice, espere, ¿de qué me perdí? ¿Cómo así que Dios le revela a Pablo un plan misterioso? Sigamos leyendo. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Oh, wow. El plan de Dios es un plan misterioso y tiene que ver con Cristo y se lo reveló a Pablo para que Pablo se lo cuente, nos lo cuente a los gentiles. Qué interesante se pone esto. Verso 5. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu, y aquí adquiere un valor importantísimo porque todo esto comienza en la celebración de las semanas. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios vino 50 días después de la resurrección? ¿Por qué no vino 3 meses después o en otro tiempo? ¿Por qué no vino en diciembre, que estamos todos felices celebrando cositas? Todo tiene un tiempo. Eclesiastes 3, todas las cosas son hermosas en su tiempo. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, ahí vamos entendiendo. Dice que, pero ahora por medio de su Espíritu Santo lo ha revelado a sus apartados, santo significa apartado, a sus apóstoles apartados y a sus profetas apartados. Y entonces viene el sexto y nos calma la curiosidad, dice Pablo, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. ¿A qué viene? Todos los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. ¡Qué lindo! Todos los judíos como los gentiles. Clave, esto es determinante, hijitos de Dios. Absolutamente determinante. Tenga en cuenta esto, porque es que hoy en día, ustedes y yo tenemos un bloqueo, tenemos una restricción mental. ¿Contra qué? Contra todo lo que es judío. Todo lo que nos suena a judío, como que nos parece que no, para allá no vamos. Porque es que nosotros tenemos una fuerte influencia y lo estudiamos cuando vimos lo que eran las levaduras, ¿cierto? La levadura romana, nosotros tenemos una fuerte influencia para negarnos a todo lo que es judío. Por eso nos resulta tan difícil aceptar las santas convocatorias, las fiestas solemnes del Señor. Nos sentimos como que eso no es de nuestra cultura. Y resulta que el nacimiento de la iglesia tiene que ver con un momento señalado por el Señor, que es la fiesta de las semanas. Voy a dejarlo hasta ahí. Sigamos. Entonces aquí le puse un llamado de atención. Propósito. El propósito, según lo que estamos estudiando, hijitos de Dios, el propósito del periodo de gracia que el Señor nos presenta a través de Pablo y nos entrega como la etapa inicial, antes, previa, a ver, voy aquí, como la etapa previa para lo que viene, y lo que viene es que el reino. Entonces, la etapa previa al establecimiento del reino de Dios por medio de Jesucristo en su segunda venida, ¿cuál es el propósito? Unidad, la unidad de dos pueblos, el judío y los gentiles.
Tremendo. Y cuando usted mira la gran división que tenemos acá, sin considerar todavía a los judíos acá, porque aquí no se ve ninguna de estas eh, denominaciones es judía, de hecho por eso se llaman denominaciones cristianas, entonces entendemos cuán angosto es el camino. Por eso la palabra de Dios dice, cuidado con andar en el camino ancho, busquen el camino angosto. Sigamos. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Bien, quiero ir rápido sobre el siguiente porque se me está, me voy en 24 minutos, voy bien. Miremos este, Efesios 3:1. Pablo ora por el crecimiento espiritual. Y es que esta unidad no la vamos a entender, no vamos a entender este propósito si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso ese plan no fue revelado antes, hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no podía venir sobre la humanidad antes de que fuese resuelto el problema del pecado. Por eso fue necesaria la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, y 50 días después aparece, viene, desciende el Espíritu Santo de Dios para bautizar a los escogidos, a los apóstoles, y ahí comienza la era de la iglesia. ¿Sí van viendo cómo es el plan? Entonces Pablo dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de su glorioso e inagotable recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Y sabe por qué Pablo, digo yo, entiendo yo, cae de rodillas para hacer esta oración tan sencilla? Por esto, hijitos de Dios. Porque de alguna manera Pablo sabe que aquí va a venir una gran confusión de ideologías para que el pueblo de Dios se confunda, se pierda y no entienda el camino y no entienda que el propósito es la unidad. Y miren cuán dividido está, y eso que aquí no están metidos el pueblo judío. Se necesitará una oración como la de Pablo para que el Espíritu de Dios nos fortalezca en nuestro ser interior y verdaderamente Cristo pueda vivir en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que todos. Verso 18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios la magnitud de la gracia. Dice aquí, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. De manera que aquí es el llamado de atención, hijitos de Dios. No es escuchando un montón de predicaciones que encontramos en este momento en las redes. No es siguiendo a predicadores o a personas que nos hablan de la palabra de Dios muy bonito y que nos parecen personas muy lindas y que cómo enseña de bonito. No, hijitos de Dios, es yendo a la palabra, cogiendo cada versículo y profundizando hasta donde el Espíritu de Dios le permite. Usted puede coger un versículo como este que estamos tomando, Efesios 3, y puede darse una profundización que le puede demorar hasta un mes haciendo el estudio con todos los contextos que hay. Y si se mete con el contexto histórico y con el contexto cultural, fácilmente se puede gastar 6 meses haciendo un buen estudio. Pero si el Espíritu de Dios lo quiere llevar por allá, no se afane de que usted tiene el resto de la Biblia por leer. Profundice, hijito de Dios. Profundice donde quiera que el Espíritu de Dios lo lleve, porque esa es la raíz que usted necesita. Sigamos mirando Efesios 3. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. Quiero leerles esta porción que es de la Biblia de estudio de la Nueva Traducción Viviente con relación a Efesios 3, en esta porción del verso 5, donde dice que ese plan misterioso que no se había revelado a las generaciones anteriores, pero que ahora por medio del Espíritu lo revela a los apóstoles y a los apartados, a los separados, ¿cierto? Perdón, separados no, apartados. Y dice que ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Leamos la reflexión de la Biblia de estudio. Dios no le reveló su plan a las generaciones anteriores, no porque quisiera esconderlo de su pueblo, sino porque se lo revelaría a todos en el tiempo correcto. Eclesiastés 3. Dios no planeaba unir a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo, la iglesia. Perdón, Dios planeaba, yo dije no, ¿cierto? No, Dios sí planeaba unir a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo, la iglesia. El Antiguo Testamento revela que los gentiles recibirían la salvación de Dios, pero no dice, eso está en Isaías 49,
Pero no dice que los creyentes judíos y gentiles serían iguales en el cuerpo de Cristo. Esta igualdad se logró cuando Jesucristo derribó el muro de hostilidad y formó un nuevo pueblo. Y por eso hay que ir a Efesios 2:14. Y Efesios 2:14 nos dice, voy a leerles esta parte porque el tiempo me está acosando, dice, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró poner lo logró al poner fin ¿a qué? Al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas. Y vamos a leer aquí el estudio bíblico lo que nos dice. Cristo ha derribado las barreras que las personas han erigido entre ellas mismas y por esa razón podemos disfrutar de una verdadera unidad con quienes no son como nosotros. Esto sí es reconciliación. Esto sí tiene que ver con el propósito del periodo de la gracia debido a que la muerte de Cristo, todos los creyentes, debido a que con la muerte de Cristo todos los creyentes somos uno. Ahí está el versículo. La hostilidad que tenemos los unos contra los otros quedó destruida. Ahí está el otro. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Ahí está el soporte bíblico. Para Dios ya no somos desconocidos ni extranjeros. Ahí está el soporte bíblico. Y estamos siendo edificados para formar un templo santo con Cristo como nuestra piedra principal. Ahí está. De manera que el propósito de la gracia es unidad, hijitos de Dios. Sigamos mirando las reflexiones de la Biblia de estudio. Dice tanto los judíos como los gentiles podían ser culpables de orgullo espiritual. ¡Ay, qué tremendo esto! Orgullo espiritual. Los judíos lo tenían por pensar que su religión y sus tradiciones los hacían superiores a los demás. Y los gentiles, por su parte, tenían su orgullo espiritual por confiar, tenían, no tienen, por confiar en sus logros, su poder o su posición social. El orgullo espiritual nos impide ver nuestras propias faltas, pero resalta las de los demás. Ay, 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 como, ahí sí como dicen, el que le caiga el guante, ¿cierto? Que se lo ponga, que se lo chante. Tenga cuidado de no llenarse de orgullo espiritual, debido a que usted tiene la salvación. Ay, es que nosotros sí creemos en Cristo. En cambio, esos judíos lo mataron y no creyeron en Él. Esos son fushi, eso no. Ojo con eso. Mucho cuidado, porque acabamos de verlo. El propósito de Dios con el periodo de gracia es que seamos unos solos, ellos y nosotros, los judíos y los gentiles. Y esto nos entra en reversa. Yo sé que esto nos suena rarísimo, pero menos mal no estoy haciendo una disertación personal. Estoy leyendo de la Biblia de estudio y estoy leyendo de los versículos de la Biblia. Ahí están las referencias. Por favor, léanos. Voy a terminar ya casi con esto. Por medio de su muerte, Cristo eliminó el profundo resentimiento que había entre judíos y gentiles al abolir el conjunto de leyes judías. Ojo con esto. Lo que se abolió no fue la ley de Dios, fueron las leyes judías. Dice que favorecían a los judíos y excluían a los gentiles. ¿Recuerdan el tema de Ana María hace 8 días? ¿Por qué se dividieron las dos casas de Israel? Pues porque se volvieron religiosos y empezaron a inventarse leyes y mandatos y crearon una doctrina religiosa excluyente, muy excluyente, ¿cierto? Fastidiosa, tanto que dividió. ¿Y qué pasó? Que se dividieron el pueblo de Dios, que eran 12 tribus, se dividió en dos. 10 se fueron por un lado, se perdieron, hoy nadie sabe dónde están, y lo peor es que a nadie le importa. Y los otros dos tribus, ¿dónde están? En Israel, y son los que se llaman judíos. Y resulta que la salvación es para los gentiles, que somos nosotros, la iglesia, pero desconocíamos, y dígame si no, hijitos de Dios, delante del Señor y que el Espíritu Santo nos redarguye. Si hasta este momento usted desconocía que el propósito de este periodo de la gracia era propiciar la unidad, primero entre nosotros como hermanos, como iglesia entre nosotros gentiles, y romper esa barrera que tenemos contra los judíos. Y no se lo digo porque los esté adoctrinando, se lo digo porque la palabra de Dios así nos lo ha enseñado. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que hemos escuchado hoy esta reflexión, esta hermosa enseñanza que tú nos dejas con respecto al propósito de este periodo de gracia. Un periodo hermoso porque nos recuerda que por gracia somos salvos por medio de nuestra fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero también entendemos que la ley, tu ley, aquella ley que determina el comportamiento de tu pueblo, no fue abolida. Que aquellos
que con malas intenciones han querido o siguen queriendo que el pueblo cristiano en este momento no quiera mirar hacia el Antiguo Testamento, no quiera entender que la ley de Dios está vigente, que lo que se anuló fue la ley de los mandatos rabínicos de estos hermanos judíos que también tienen su proceso, pero que también son llamados en Cristo a formar parte del cuerpo de Cristo y a formar parte del pueblo de Dios. Señor, gracias que tu espíritu, como Pablo en su oración, cuando dice, caigo de rodillas para implorar, así, así siento yo en este momento para que ustedes y yo mismo logremos entender la profundidad, la magnitud, la grandeza de este mensaje, de estas buenas noticias. Ya nos lo dice Pablo. Ruego que el Espíritu Santo les ayude para que entiendan cuán ancho, cuán profundo, cuán alto y cuán maravilloso es el plan de Dios para ustedes, que ha sido anunciado en Cristo Jesús nuestro Señor. Tengan una hermosa noche, que sigamos intercediendo, mire, con ese amor de saber, yo les decía al comienzo, qué lindo es este ministerio, porque este ministerio genera unidad y ese es el propósito del Señor para esta época de gracia que es la que estamos viviendo. Sigamos unidos en este propósito. Estoy seguro que el Señor se agrada con todo esto. Los amo mucho en el nombre del Señor Jesucristo. Les bendigo y que tengan una feliz noche y sigamos nuestra intercesión. Amén. Así es, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas, tú nos despiertas en nuestros corazones y nos motivas a seguir profundizando y a